Los seres humanos siempre hemos creído que estamos lejanos de la naturaleza, que somos distintos, que hay una frontera entre los animales y nosotros. Sin embargo, en la historia hay casos de niños que han sido criados por lobos. Algunos dicen que han sido criados por simios y otros inclusive por osos. Hoy, en Más Allá, vamos a tener una entrevista exclusiva con Marina Chapman, una mujer que dice que estuvo mucho tiempo perdida en la selva y que se logró comunicar con los animales. Desde los albores de los tiempos se narran las leyendas acerca de personas que han sobrevivido a las inclemencias de la naturaleza. Bebés abandonados, criados por animales en las profundidades de la selva y los desiertos. Niños como Rómulo y Remo, los míticos fundadores de Roma, que fueron amamantados por la loba Luperca, que los protegió en su guarida hasta que se hicieron grandes y fuertes. Historias que se vieron reflejadas en el cine y la televisión con Tarzán, creado por Edgar Rice Burroughs en 1912. ¿Usted debe ser Tarzán? Así es. Ellos son mis amigos, Jay y Cheetah. Hola. Historias como la de Marina Chapman, la niña sin nombre, y otras personas criadas por animales. Solo aquí, en Más Allá. Los humanos somos a veces orgullosos, egoístas, somos una especie más. Surgimos de la naturaleza, pero nos quisimos separar de ella y hemos construido nuestro propio mundo, a veces matando y eliminando a los otros. Pero tal vez los animales, como los llamamos, no son tan malvados. Y lo demuestran muchas de estas historias. Tal vez los malvados somos nosotros. Muy buenas noches. Saludo a Amado Martínez, que está en España. Es escritora, investigadora, tiene un libro genial que se llama La Prueba, que está en Colombia. Muy buenas noches, Mado. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Es un placer estar aquí en tu programa, Esteban. Mado, ¿qué pensar de estas historias de niños salvajes, niños ferales? ¿Qué piensa usted como antropóloga? Pues yo creo que es uno de los temas más apasionantes a los que nos hemos acercado los antropólogos en esa eterna discusión de naturaleza y cultura y tratar de dilucidar un poco qué somos, ¿no? En el mundo occidental siempre hemos pensado que los seres humanos somos animales, pero hay otras culturas que piensan que somos personas y bueno, siempre creo que el estudio de los niños ferales ha atraído siempre la atención porque da una respuesta grande a quiénes somos y de dónde venimos y la importancia de formarse como persona en la sociedad. Pues bien, hay un caso que fue muy famoso, Mado lo conoce también, y es el de Víctor de Aveirón. Joana Arenas y Camilo Caballero nos prepararon la siguiente nota. El 18 de enero de 1800, 3 cazadores encontraron en los bosques de Kaunes, cerca de los Pirineos, a un niño completamente desnudo, al que lograron capturar y al que dejaron al cuidado de una viuda. El pequeño aparentaba 12 años y ya había sido avistado anteriormente, recogiendo bellotas o buscando tubérculos con los que alimentarse. Al cabo de una semana logró escaparse, retornando a las montañas, donde soportó el riguroso invierno de aquel año, apenas cubierto con una camisa desgarrada, volviendo a ser capturado. La noticia de su existencia se difundió rápidamente por Francia, siendo trasladado a París, a donde llegó a finales de septiembre de 1800. A partir de entonces se popularizó la idea de que el niño había sido criado por lobos,
idea que se plasmó en la película El pequeño salvaje, dirigida por François Truffaut en 1970. Il perdra en sens musculaire, il gagnera en sensibilité nerveuse. Vous avez remarqué que les gens du midi sont beaucoup plus ouverts que les gens du nord. Et ils le doivent à l'action du soleil sur leur peau, à la chaleur. En la actualidad, muchos consideran que Víctor fue en realidad un niño con autismo, aunque otros aseguran que era un verdadero niño salvaje. El misterio está servido. Una historia apasionante de la cual también han surgido muchas leyendas. Leyendas, por ejemplo, como las de Tarzán, el libro de la selva y demás. ¿Qué podemos saber de esto, Mado? ¿Qué piensa usted de Víctor de Aveirón? Yo creo que el caso de Víctor es uno de los casos más documentados, y los que se acercaron al estudio de este muchacho lo hicieron con mucha rigurosidad, mucho rigor. Siempre atraídos por esa pregunta de qué somos y qué pasa. ¿Se parece a nosotros este niño? ¿No se parece a nosotros si no ha sido educado en sociedad? Esa curiosidad que despertaba en los científicos y en los antropólogos, de decir, bueno, ¿y si intentamos enseñarle, intentamos que se adapte a nuestra sociedad, lo conseguiremos? Lamentablemente perdieron el interés en Víctor muy rápido, porque se dieron cuenta de que era prácticamente imposible hacer que se adaptara a nuestra sociedad y a la cultura, y que se relacionara y tuviera esas habilidades sociales y de comunicación, pues, que todos tenemos en el seno de nuestra crianza, precisamente por esa educación en sociedad. Un caso realmente triste, porque finalmente Víctor cayó en el olvido y nunca más volvió a interesarse en él, y también un poco polémico a nivel ético, ¿no? Hasta qué punto es ético experimentar con seres humanos simplemente por satisfacer nuestra curiosidad, de decir, bueno, ¿podremos con él? ¿No podremos con él? ¿Lo convertiremos en un ciudadano de la sociedad? Y realmente, pues creo que lo de las leyendas de que fue criado con lobos queda un poco en el aire, porque siempre, a veces, dentro de estos casos de niños ferales hay mucho mito, entre otras cosas porque creo que el mito es necesario a veces para comprender y dar respuesta a muchas preguntas. Y Mado, a esta hora tenemos entonces a Marina Chapman, que fue una niña, es una mujer, vive en Inglaterra y que tuvo esta experiencia de tener contacto en su crianza con animales. Y hasta ahora le decimos muy buenas noches a Marina Chapman desde Londres. Buenas noches. Marina, quisiera que nos contara brevemente cómo fue su infancia en Colombia, cómo fue su experiencia. Eso era, uno nunca sabe cuando uno está cuando uno es una niña chiquita, uno acepta la vida como viene. Todo toca aceptarlo de la manera como es. A ustedes, de alguna manera, ¿cómo llegó usted allá? ¿Cómo salió de su casa? ¿A usted qué le pasó? ¿La raptaron? ¿Qué le sucedió cuando era niña? Yo me acuerdo de un jardín lleno de cebollas, cebollas verdes, de esas con colas verdes. Había una cantidad de vegetales. Yo me la pasaba jugando con las, con las pots, algo así. Eso fue yo me la pasaba todo el tiempo en esas partes. Pero nunca pasó nada hasta que un día alguien me llevó, y otros niños también. Es lo que quería preguntar. Usted estaba en un lugar donde no recuerda, sino que está en un campo de cebollas. En Colombia sería en un clima alto, frío. Y algo pasó. Usted no recuerda a su familia. ¿Los robaron? ¿Los raptaron? ¿Qué fue lo que le sucedió? Yes. Yo creo que me llevaron a mí y a otros. Yo me acuerdo que yo oí a alguien llorando, unos muchachos llorando. Cuando yo estaba muy
muy, no sé, muy dormida, muy pesada. Era algo que me puso muy dormida. Y yo trataba de despertarme, trataba de moverme y no podía, pero yo oí a los chiquitos detrás mío, otros que estaban, como que desesperados. Ya volvemos con Marina. Mado, este es el comienzo de una historia y ella nos cuenta que está en un lugar y que sus primeros recuerdos son solo un campo de cebollas y después la raptan. En los casos de estos niños también hay muy pocos recuerdos iniciales, ¿no? Como que la primera infancia desaparece. Bueno, el caso de Marina lo he seguido muy de cerca. Para mí es un privilegio poder estar aquí compartiendo programa con ella. Y me parece fascinante porque ella fue raptada, todo apunta a que fue raptada a la edad de 5 años, con lo cual ya había sido socializada dentro de lo que es la cultura, había vivido en sociedad, sabía hablar y sabía expresarse, sabía comunicarse, pero sufrió la desgracia aparentemente de eso, de que la secuestraran y la dejaran abandonada en mitad de la selva, donde una niña de esa edad, con 5 años, tenía muy pocas probabilidades de vivir y aún así lo consiguió sobrevivir, consiguió no deshidratarse porque se encontró con un grupo de monos, que es un animal social, de monos capuchinos, con los que ella se sintió acompañada, y eso es fundamental, y con los que ella logró sobrevivir imitándolos, es decir, donde ella veía que comían, ella comía, si se les caía comida, comía, si veía que iban a una charca a beber, ella bebía, sí, e incluso Mado, llegaron a familiarizarse tanto con ella. Ya vamos a contarte, ya vamos para allá porque ya Marina nos va a narrar eso y nos vamos ya a comerciales. A todos ustedes con el numeral, qué pena cortar hacia Amado, pero ya nos vamos a comerciales. Todos ustedes con el numeral Salvaje Más Allá. Y aquí tienen ustedes este libro que nos envían de Penguin Random House, que nos lo envía Estefanía, que además con su papá le manda un saludo, y a Bender, que se llama La Triada. Esta es la segunda parte de las memorias de Idun de Laura Gallego. Si les gusta estas historias de fantasía, las consiguen en cualquier librería. Gracias a Estefanía y a Bender. Y bueno, señores, ya volvemos con Mado, que nos va a contar y analizar este caso, y con Marina Chapman, que nos va a relatar cómo llegó a la selva y cómo fue ayudada por un grupo de simios para sobrevivir. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Una noche para hablar de esas extrañas personas que han aparecido en la historia, que dicen haber sido criados por animales. Una noche para hablar del caso de Marina Chapman. Y hasta ahora continuamos con su historia. Al final, Mado Martínez nos va a ayudar a entender cómo suceden estos hechos y por qué. Todos ustedes nos pueden escribir con el numeral de esta noche, que es Salvaje Más Allá. Y a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como @cruzescribiente Esteban Cruz Niño. Y bueno, continuamos y le quiero preguntar rápidamente a Marina, después de que les pasó eso, después de que a usted la raptaron, ¿a dónde la llevaron? Por mucho tiempo, manejaron por mucho tiempo. Y después como que sacaban a unos niños y después seguían con los otros. Yo creo que yo fui la última. Pero yo creo que estaban como muy apurados de salir de todos los, bueno, especialmente de yo. Yo creo que ellos están apurados para salir de mí, yo creo. Bueno, pero usted estaba ahí, ¿y a dónde la llevaron después? ¿A dónde llegaron, Marina? Eran como oro, un poco de árboles, muchos árboles por toda parte. Y era un poco, ¿cómo se dice? Dense. Denso. ¿Algo muy denso, como mucho bosque? Yo no sabía, I didn't know what to do. Yo no sabía qué hacer, solo sentía un poco de nervios llamando a alguien. Me sentía un poco inquieta, inestable.
Solo intentaba a veces escapar, pero no tenía la capacidad. Estaba muy débil. Había algo, no me podía mover. Algo me hacía sentir con mucho sueño. Pero es una situación muy dura. ¿Cómo logró escapar, Marina? ¿Cómo logró salir de allí? No, yo no me pude escapar. Me tiraron al suelo. Yo me sentí que caí al suelo. Cuando yo traté de despertar, traté de mirar, habían dos señores corriendo con chores. Y yo sentí muy miedosa porque yo no quería estar sola, estaba un poco oscuro. Y yo me quería que ellos se quedaran después de todo. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo estaba muy confundida. Yo trataba de llamarlos y yo tampoco podía porque mi voz no podía hacer ningún sonido. Y entonces ahí fue cuando usted se perdió, ¿es cierto? O sea, se quedó ahí y quedó perdida. Me puse a caminar por todas partes y me perdí y seguía otra vez por el camino que yo vine, otra vez, muchas veces caminando, hasta que al final encontré un pozo de agua. Era como una roca o algo, un poco de agua cayéndose de arriba a este pozo. Y yo me sentí muy segura con eso. Decidí ir a quedarme con este pozo de agua y a jugar con las hojas y a tomar agua. But yo solamente me acuerdo que yo estaba llorando, llamando a alguien. Yo creo que quizás yo estaba llamando a la mamá o algo así. Yo llorando y llamando. Pero gasté mucho tiempo llorando todas las veces, hasta que al fin un día o por la mañana vi algo que pasó. Un animal vino o sacudió las ramas del árbol, las sacudía muy durísimo. Y yo miré qué era. Y después aparecieron unos animales, eran los micos. Apareció uno y después más lo siguieron a él y todos llegaron abajo. Y uno vino y empezó a chequearme los oídos y poniéndolos. Yo no me preocupaba, yo seguía llorando, no me importaba, pero era muy bueno para ver eso. Entonces al final, porque yo no hice nada, ellos se sentaron allá a mirarme. El otro trataba de... Era muy, muy fuerte, estos animales eran muy flacos. Muy, ¿cómo se dice? Tenían un dedo que era muy fuerte. Yo sentía el poder de la mano de ellos. Yo no quería, no estaba interesante en hacer nada. Entonces, al final ellos se fueron. No hicieron nada, se fueron. Y después venían otra vez. Aparecían un poco de veces y algunas veces ellos fueron los que conseguían la comida. Ellos se iban a una parte y uno salía con harta bananas y cosas cargando muchas cosas que se caían al suelo. Y un día yo estaba muy, muy desesperada por comer. Quería un poco de algo de comer. Yo estaba tomando mucha agua. Al final yo encontré una banana. Eso era lo más delicioso que yo podía encontrar porque yo hubiera comido muchas.
pero yo recogí lo mucho que yo podía era comérmelo, pelarlo, pero para comérmelo ligero, porque ellos se lo quitan a uno, le quitan todo de las manos. Si uno no se apura a comer rápido, ellos se lo quitan. So, era así, tenía que comer comida muy rápido, o si no, se lo quitan. Marina, ¿cuántos años tenía usted en ese tiempo? ¿Cuánto tiempo duró ahí en ese pozo de agua? ¿Cuántos años? Ay, yo estuve allá por mucho tiempo, porque yo estaba pensando que alguien iba a venir por mí al final, que si yo me quedaba allá, yo pensaba, alguien va a venir. Pero algunas veces, alguna gente venía, pero era muy violentos. Tenían unos costales y metían los animales. Y yo estaba escondida en este árbol que yo encontré. Yo encontré un árbol y tenía un hueco grandísimo. Me metí allá y todo estaba cubrido con plantas y con branches. Habían unas branches, ¿cómo se dice? Unas ramas de algo. Y entonces estaban en frente de mi árbol, pero yo me escondí allá y esta gente nunca me vio, pero yo estaba muy asustada porque la manera como trataban de los animales, los metían en costales. Al final, un día yo salí porque yo pensé que una persona era muy amable, pero a mí no me gustaba la otra gente, parecía muy brutales, muy violentos. Y porque yo vi eso, yo pensé que ellos iban a hacer lo mismo conmigo, que me iban a meter en el costal, iban a hacer la misma cosa conmigo. Y decidí estar escondida por mucho tiempo y no salir hasta que ellos se fueran. Pero todo, casi siempre era así, escondido, así, y salían. No todas las veces salían. Venían gentes a llevarse los animales. Bueno, Mado, lo que nos está diciendo aquí Marina es increíble. ¿Qué piensa usted de esa historia? Es una niña que llega a la selva robada, llega a un ojo de agua y empieza a comunicarse con simios, vive gracias a ellos y después tiene un terrible miedo a los humanos. Qué increíble ese punto de vista, ¿no? Sí, fíjate que sí es increíble que cuando esta noticia saltó a los medios en Inglaterra sencillamente no se lo podían creer. Y suscitó muchas dudas. Bueno, esta historia de que la han secuestrado, de que ha estado en la selva y ha sobrevivido, algo prácticamente imposible, de que ha estado y tal. Pero la realidad es que en aquellos años en Colombia los secuestros eran algo bastante común. Veníamos del botazo, veníamos en los años 50, en una guerra en la que Colombia prácticamente se vio abocada casi a una guerra civil. Era muy normal que desaparecieran niños, de hecho desaparecieron muchos niños. Fue una época de desaparecidos. Y en segundo lugar, lo que Marina ha ido relatando a los expertos sobre los monos capuchinos, que posteriormente se logró identificar que eran capuchinos, los científicos, los primatólogos, daba datos que los primatólogos descubrieron muy recientemente. Quiere decir que ni siquiera los científicos sabían hasta épocas muy recientes. Y Marina llegó a decir con exactitud cómo esa especie de monos usaba herramientas, no sé, como para partir las nueces o cualquier cosa, y era verdad. Y otra herramienta que tenemos los antropólogos en la antropología forense para ver si es verdad lo que Marina estaba relatando o no, es que obviamente ella dice que pasó esos años comiendo frutos secos y fruta principalmente, ¿no? Eso se traduce en una privación nutricional importante, una privación que deja rastro en los huesos. Y la sometieron a una serie de pruebas en sus huesos, porque eso dejaría unas marcas en los huesos que demostraban que efectivamente ella había tenido esas carencias nutricionales justo en la edad en la que ella dice que la habían secuestrado y le había pasado eso. Aparte de otra serie de pruebas como una especie de polígrafo, etcétera, etcétera, que han ido confirmando que el relato de Marina, por muy fascinante e increíble que nos pueda parecer, apunta a que es totalmente verídico, y a mí es uno de los que más confianza me inspira. Mado, una pregunta muy rápida. Aquí hay algo que nos dice Marina que es muy interesante. Ella no recuerda el tiempo, no sabe cuánto tiempo fue.
Y eso es muy común cuando las personas se pierden solas, ¿no? Como que puede un año parecer en la memoria una semana o puede parecer una semana un año. ¿Qué piensa usted de esta forma como ella narra lo que le sucedió? Efectivamente, es de lo más normal que ella no tenga memoria del tiempo que pasó. Era una niña, era muy pequeña y pasaba todos los días en la selva. Todos los días eran iguales, ni fiestas, ni calendarios, ni los domingos vamos a misa, ninguna referencia temporal. Y era una niña, por Dios, es que era una niña. Es muy difícil que ella tenga memoria del tiempo, incluso de aquella época. Bastante se acuerda ya de esos detalles y de esas cosas que se quedaron tan impregnadas en su inconsciente. Y un hecho, lo acaba de narrar ella, que me ha parecido curioso. Ella se sentía muy sola allí. Esos monos llegaron a ser su familia. A veces iban cazadores furtivos a los que ella nunca se mostró, sencillamente porque les tenía miedo, porque eran muy violentos y estaban maltratando a esos animales que para ella eran su familia. ¿Cuándo se atrevió a salir ella? Cuando vio una pareja de cazadores y uno de ellos era mujer. Y esa mujer a ella es la que le dio la confianza, la que la hizo sentir que podía estar segura porque era una mujer la que iba con él. Ese anhelo maternal, ¿no? Ese detalle tan bueno. ¿Y por qué antes no salisteis y con estos sí? Porque había una mujer entre esos cazadores furtivos, aunque lamentablemente, si ella nos lo quiere contar, no tuvo buen final la historia tampoco con esos cazadores. No eran tan buenos como ella creía. Sí, vamos ya mismo a preguntarle, pero después de comerciales. Después de comerciales, Marina nos va a relatar cómo salió de la selva y qué pasó. Y para ustedes, les tenemos este libro de Editorial Planeta, lo tienen aquí, La vida secreta de los extremistas, una investigación rigurosa y periodismo sobre el ISIS y sobre muchos de estos terroristas que se infiltran gracias a Internet. Lo consiguen en Planeta de Libros, en cualquier librería de Julia Ebner. Gracias a Tatiana de Planeta. Ya volvemos, porque Marina nos va a contar algo sorprendente aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los niños ferales y el caso de Marina Chapman. Y realmente es impresionante, nos está escribiendo mucha gente este programa, si les está gustando a todos ustedes como muchos otros. En YouTube hay muchísima gente comentando, personas que colocan imágenes de Tarzán. Saludo a Elon Musgo, saludo al señor Carechimba, que dice que fue criado por cerdos, y también saludos a Rojo, FJ Crespo, los demás es cuento, a Jorge Luis Zugdorf, que siempre está aquí, a Diela Restrepo, Camilo, a todos ustedes muchas gracias, a los de México, Argentina, Bolivia, nos está escribiendo desde Santa Cruz de la Sierra, y también a no sé quién es. En fin, así se llama. Y bueno, vamos a empezar, ya mismo nos contactamos desde Inglaterra con Marina Chapman, y quiero preguntarle, en ese tiempo que usted estuvo en la selva, Marina, ¿usted cómo pudo comunicarse con esos simios? ¿Usted pudo comunicarse con ellos, Marina? Fue muchos días. Eso era como aprender una lengua nueva. Yo no supe qué lengua yo hablaba. Yo no me acuerdo si yo hablé algo. Pero al final de mucho tiempo, cuando uno no habla, uno se le pierde la manera de la lengua, porque uno no habla con nadie, entonces se siente muy asolado. Yo empecé a copiar a ellos y a mirarlos, y ellos copiaban a mí, porque yo hacía distintas cosas que ellos. Entonces al final hacían una bulla cada vez que hacían una cosa, hacían un sonido. Y me tocó que aprender el sonido de estos micos. Cada sonido es importante. Si uno no lo reconoce, uno se muere. Bueno, algo le pasa, algo viene y lo mata a uno. Pero siempre uno que tiene que reconocer el sonido de este animal. El sonido de ellos. Porque es importante, es para sobrevivir en la vida. Yo aprendí por muchos días, y se llevó mucho tiempo aprender la lengua. Yo aprendí qué era la comida. La comida era como un sonido de
¿cómo se dice? De pito o algo así, un sonido, algo así, de comida. Cada cosa era alguien peligro o, uno tiene que desaparecerse porque tiene que reconocer el sonido o la comida. Tiene que aprender eso. A mí me tocó que aprender eso, pero se llevó mucho tiempo. Es como aprender una lengua nueva. Y yo todavía hago eso. Yo todavía copio el inglés con la gente oyendo y copiando. Pero me hubiera gustado ir a estudiar, pero yo nunca fui a estudiar. Me hubiera ayudado mucho a aprender las lenguas. Pero hice con el español lo mismo. Copien a la gente y todavía me la paso copiando a todo el mundo. Marina, pero hay una historia que usted ha contado mucho en libros y en entrevistas, que es que usted estuvo enferma y tuvo en ese momento ayuda de estos simios. ¿Usted estuvo enferma? ¿Cómo la ayudaron? Yo no sabía, yo me comía ellos comían frutas y comían cosas de los árboles. Había unas semillas y una cantidad de cosas que que yo traté. Algunas veces no sabían muy bueno, pero algunas veces eran muy deliciosas. Y yo me acostumbré a comer todas estas semillas o frutas o cosas que aparecían en los árboles. Hasta que un día comí el que no era bueno, que era como tan delicioso como una fruta pegajosa dentro de esta cosa, like a pig pod, pero la abre uno y es delicioso. El problema es, yo estuve un estómago, me sentí muy mal, empecé a ver cosas y me sentí muy mareada. Yo me fui al suelo y me cogía mi estómago y me sentía como, no muy bueno. Y no, yo era este mico, era él era como el respetable, si él sube las eyebrows, como se dice, las cejas, uno está en problema. Y esa era él siempre se la pasaba en una parte y él no se movía mucho, él no se subía a los árboles. Él como que tenía problema con uno de los hombros y no se movía mucho, pero tenía mucho strength, mucha, ¿cómo se dice? Fortaleza. En una parte, pero él se quedó mirándome, se puso a mirarme todo el tiempo y yo noté que él estaba como que caminando cerca de mí y estaba caminando un poquito y se acercaba a mí hasta que al final me empujó y yo no quería que él me empujara, yo me sentí, él estaba bravo conmigo. Yo estaba muy enferma, ya como que no me estaba preocupando y entonces él siguió empujando y cada vez que yo me paraba él seguía empujándome. Y entonces con una mano que él cogía, él tenía una mano muy buena y entonces empezó a forzarme a caminar y entonces yo seguí caminando porque yo no tenía ningún, decir no o algo, yo tenía que seguirlo a él, pero él era muy respetable en ese grupo. Y luego entonces seguía, porque si yo no lo seguía a él se ponía muy agresivo. Y al final, cuando llegamos, era un pozo de agua. No era muy grande, era un pozo de agua ahí. Y entonces yo me la pasaba doblándome del dolor de estómago. Yo me sentía no muy bien. Me sentía toda como mirando cosas por todas partes en mis ojos, pero él estaba constantemente mirándome a mí, hasta que al final él no me dijo nada, sino que me empujó en el agua. And
muy asustada, me empujó en el agua y entonces cuando yo traté de sacar la cabeza, entonces él empujó la cabeza y me forzó y yo estaba tomando mucha agua, mucha agua tomé. Y entonces después que tomé agua, entonces yo vomité mucho. Yo vomité muchas veces. Pero eso era horrible porque era tierra y de todo en esa agua. Entonces al final me dejó, él no me tocó más, me dejó en el suelo, pero yo no entendía por qué le estaba haciendo eso forzándome dentro del agua. Y él se sentó allá y no hizo nada más. Y yo pensé escaparme. Y entonces yo me iba a parar y él como que se movió con los... Yo entendí la expresión de la cara era muy serio. Uno tiene que reconocer la expresión de la cara. Si uno se para y uno se mete en problema. Entonces al final yo me sentí mucho mejor. Algo pasó, yo me sentí mejor hasta que después que yo vomité toda esa agua, yo no sé por qué, pero yo me sentí mucho mejor. Entonces él se fue, no hizo más, pero yo estaba asustada porque yo pensé que él iba a hacer eso todo el tiempo. Yo pensé que era algo de punishment o algo así. Yo no entendí nada de eso, pero... Realmente sorprendente, Mado. Nos cuenta que estuvo enferma, un simio que podríamos decir que es como un macho dominante o algo así, la lleva a un lugar, le hace tomar agua para que vomite. O sea, estamos hablando de un comportamiento de salud, ¿no? Es increíble. Sí, increíble. Pero las sociedades primates, tú sabes que los primates son extremadamente inteligentes. Y además entre la especie en la que ella a todo apunta que estuvo, los capuchinos, tiene un macho alfa y una hembra alfa. Son los que son un poco como los jefes del grupo. Todo lo que ella relata coincide plenamente con lo que es esa sociedad. Es fascinante que ellos consiguieran tenerle la confianza suficiente como para relacionarse con ella. Pero de alguna manera ella era un ser pequeñito, era pequeña, estaba en situación vulnerable. Y los capuchinos no se sintieron amenazados por la presencia de Marina, muy al contrario, al final la cogieron como uno más y con el tiempo incluso llegaron a acicalarla, que era una cosa por la que Marina se moría de ganas, según ha relatado en su libro y en testimonios en repetidas veces, ¿no? De que la azucaran, que la acicalaran, ¿no? Llegaran a estar con ella de alguna manera, ¿no? Y ese aburrimiento que ella sentía, porque ellas estaban todo el rato arriba en los árboles y las horas que ella pasaba abajo se le hacían eternas, y como ella no paró hasta que intentó, ¿no? Ahí subir a los árboles también con ellos. Ese comportamiento de cuidar, de cuidado, al final si la acicalaban, ¿cómo no iban a intentar cuidar de ella también cuando se encontrara enferma? Pues es absolutamente normal, y seguramente los primates, como todas las sociedades primates, tienen sus formas y métodos de cuidado. Una pregunta muy rápida porque nos vamos a comerciales. Mado, qué interesante es esta comunicación, ¿no? Esta comunicación entre un humano y un simio, que somos simios al fin y al cabo. Somos simios, es una de las... Bueno, somos simios, los seres humanos somos simios y a lo mejor los simios son más humanos de lo que nos creemos también, pero definitivamente la comunicación es una cosa que es algo que también se da entre el mundo animal. Otra cosa es nuestro lenguaje, la lengua, pero ellos también se comunican, ¿no? Hay multitud de estudios muy documentados que nos hablan de esta comunicación entre los primates, y ella lo ha expresado muy bien. Tenían unos chillidos especiales que yo acabé reconociendo. Este significaba peligro, este significaba vuela de aquí, este significaba aquí hay comida, ¿no? Y cómo eso era fundamental para poder sobrevivir en la selva, que es donde ella estaba, un entorno sumamente hostil. Bueno, vamos más adelante en el próximo bloque a que Marina nos cuente el final de esta historia y analizarla con Mado Martínez. Le recomendamos este libro, nuestro libro oficial de Más Allá. Expedientes X Colombia. Expedientes X Colombia es nuestro libro oficial. Apariciones, casos como el de Marina, ovnis, documentos desclasificados, aquí en Más Allá, y en nuestro libro Expedientes X Colombia. Lo consiguen en cualquier librería del país. Ya volvemos, tuiteen con Salvaje Más Allá y ya regresamos porque lo que viene es lo mejor de este programa.
Continuamos en Más Allá y llegamos a este momento que es el que esperan muchos y en Twitter lo están pidiendo, que es la sección de Joana Arenas que se llama Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Siguiendo con estas historias sobre niños ferales o salvajes, yo quiero comentarle la de Oksana Malaya, una ucraniana que a los 3 años de edad fue abandonada por sus padres alcohólicos. La niña, curiosamente, buscó refugio en una perrera y a partir de allí, pues, adoptó también esos comportamientos de dichos animales. Duró en este lugar casi 5 años. Fue rescatada por la policía cuando tenía 8 años de edad y tenía unos comportamientos realmente curiosos e interesantes. Primero, no hablaba. Segundo, utilizaba sus 4 extremidades para poder desplazarse o caminar. Y tercero, ladraba como un perro. A partir de allí, las autoridades decidieron rescatarla y llevarla a un lugar de niños discapacitados para que trataran de educarla y reintegrarla a la sociedad. En 2006 hicieron un documental sobre su vida, llevaron a varios especialistas en diferentes disciplinas para que analizaran los comportamientos de Oksana y saber si en algún momento ella podría reintegrarse completamente a la sociedad. La conclusión de estos especialistas fue que había quedado un trauma muy severo en esta pequeña y que quizás nunca podría reintegrarse completamente. Actualmente, Oksana tiene 37 años y lo que pide, no solo en ese documental de 2006, sino hasta la actualidad, es que deje de ser considerada la niña perro y la traten como una humana normal. Esteban, ¿qué opinan de este caso de la niña perro? ¿Lo conocían? Ustedes, nuestros televidentes, los invito a que participen con el numeral de hoy y nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Pues yo quiero, más que dar mi opinión, preguntarle rápidamente a Mado Martínez. Muchos de estos casos, Mado, se vuelven muy mediáticos, pero también no son muy profundos y al final aparecen muchas personas diciendo que los niños no fueron criados por animales, sino que también tenían problemas cognitivos, muchos de ellos eran autistas. Este caso le dio la vuelta al mundo y nos atrae mucho, ¿no? Nos llama mucho la atención. Es un caso triste, muy triste, de los más tristes que he conocido porque Oksana procedía de una familia desestructurada, totalmente disfuncional. Sus padres eran alcohólicos y vivía en una situación de abandono absoluta. Tan absoluta que si Oksana hoy en día sufre algún tipo de retraso, seguramente es por culpa de esa crianza, de esos padres, ¿no? Que la dejaron ahí perdida, abandonada, con los perros, que es con quien ella se refugió, a una edad en la que ni siquiera pues, estaba todavía formándose para hablar ni nada parecido, y obviamente cuando la encontraron pues actuaba como un perro, se movía como un perro, hacía lo que hacían los perros y no tenía muchas habilidades sociales, ni sabía expresarse, ni comunicarse. Intentaron reinsertarla en la sociedad, la llevaron a algunos centros. Cierto es que logró manifestar bastante avance, bastantes mejoras. Hoy en día puede hablar, puede comunicarse perfectamente. Y fíjate qué detalle más bestia. Con los años, ella pudo tener la oportunidad de volver a tener encuentro con sus maltratadores. Por ejemplo, con su padre y su hermanastra. Ella quería, ella heredaba, ella quería verlos. E incluso cuando se produjo el encuentro con esas personas que la habían maltratado, ella buscaba su afecto. ¿Por qué? Porque somos monos evolucionados, somos monitos. Los seres humanos, los estudios lo demuestran en primates y también en humanos. ¿Qué es lo que hace un monito? Pues un monito prefiere ir en brazos de su madre, aunque le pegue y lo maltrate, porque sabe que si se cae el brazo de la madre no sobrevive, ¿no? Pues ese instinto un poquito aún, aunque en su caso fuera al contrario y diametralmente opuesto, porque sus padres no fueron precisamente un ejemplo de crianza y de protección. Eso es lo que somos en definitiva, que buscamos cariño
Ese era el síndrome de Estocolmo también de Marina, ¿no? Cuando dijeron, me dejaron abandonada en la selva y fíjate con todo lo que me habían hecho, que me habían secuestrado y me dejaron ahí abandonada en la selva esos señores malos, yo deseaba que volvieran, buscarlos, porque el sentimiento de estar solo o aislado y de no pertenecer es muy, muy, muy bestia y tú anhelas, por favor, sentir que perteneces, que hay alguien que cuida, que protege o a quien tú le puedes buscar un afecto, aunque no sea lo que tú te esperas. Sí, Mado. Ahora vamos rápidamente con Marina. Y ya para terminar quiero decirle, me parece interesantísimo su historia, pero quiero preguntarle, cada vez que usted se encuentra, digamos, en un zoológico o algo así, con simios parecidos, ¿puede comunicarse o entiende algo de ellos? Yes, I do. I can't, ¿cómo se dice? I just me siento que es parte de mí. Yo no sé por qué digo eso, pero me siento que es algo de la familia. No sé por qué, pero me siento algo con ellos. Cuando yo estaba chiquita yo pensé que yo era parte de ellos, hasta que yo encontré un pedazo de mirror. Ya sabes, cuando ves tu cara la primera vez es algo grande y no lo creerás. Tenía una cara y para mí pensaba, no me parezco a ellos por los dedos. Yo siempre pensé que pertenecía a ellos. En algún punto estaba muy confundida. Muchas gracias, Marina. Gracias por estar en Más Allá. Gracias por estar aquí con nosotros. Oh, muy bienvenido. A practiqué mi español. De nada, señor. Gracias. Mado, su conclusión final, ya estamos colgados de tiempo. Me gustaría que nos dijera cuál es su conclusión muy breve y dónde la pueden ubicar a usted. Pues colgándome de la percha de lo último que acaba de decir Marina, para ella esos monos eran su familia y de hecho le hicieron unas pruebas de respuesta emocional en la que le mostraron diferentes imágenes de comida, de efectos personales, cosas insustanciales, de sus familiares adoptivos y de esa raza de monos capuchinos, y los índices de respuesta emocional de su cerebro eran idénticos cuando pensaba en su familia, la familia que ella la ha criado y con la que ha vivido posteriormente a que pasara todo esto, y esos monos. Y esas pruebas detectan una respuesta emocional que no se puede fingir. Lo que ella sentía en esa familia era amor, y para ella esos monos eran familia, y es súper bonito. Me quedo con eso. Y en mis redes sociales me podéis encontrar en Mado Martínez en Twitter, Nebrascan en Instagram y en Facebook, Mado Martínez Escritora. Y además tiene un libro que se llama La Prueba, que está aquí en Colombia y en toda América Latina. La Prueba, publicado por Panamericana en el sello Apeiron, efectivamente ha salido hace muy poquito, está caliente en las librerías. Estoy muy contenta de que esté por fin en Colombia y estoy recibiendo cartas y comentarios muy bonitos de la gente que me está contando también sus casos y sus testimonios, y les animo, por favor, a que lo sigan haciendo. Muchas gracias, Mado. Consigan el libro de Mado, La Prueba, que habla de vida después de la vida. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Gracias por estar ahí. Todos los que tuitearon, todos los de YouTube, denos like. Y esto fue Más Allá. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.